¿Alguien puede decir cuál es la palabra de este año? Ok, ahí va. Ya como que 5 la agarraron. ¿Alguien puede decir cuál es la palabra de este año? Ok, boom, no es muy difícil. De hecho está ahí en la pantalla. Fe explosiva. Y esta noche quiero empezar desde lo que es la base simple de lo que es una fe. ¿Alguien aquí tiene fe? ¿Alguien tiene fe? Y hay cosas que muchas veces utilizamos el término fe de una manera donde pensamos que así es o que es correcto. Y quiero que estés en el mismo canal, porque este año, bajo la palabra que Dios nos dio de una fe explosiva, no nomás una fe explosiva donde suceden cosas al aire se va, más bien es una fe explosiva. Y el punto elemental es es tan explosivo, no donde te sorprende a ti, sino que la gente que te nota es la que está sorprendida. Porque algo que tienes que entender, que cada área de tu vida y cada cosa que Dios te ha dado ya ha sido proveído en la cruz del Calvario, y todo ha sido pagado ahí, desde pecado, desde lo que es muerte, desde lo que es enfermedad. Todo el mal de este mundo ahí fue tomado y todo es tuyo. Digo amigo, todo me pertenece. Y hay algo que tienes que entender esto, que cuando recibes esa salvación, habrá aquí alguien que recibió salvación por parte de Cristo, ese sacrificio maravilloso en la cruz por su sangre que fue derramada, y te conviertes en una persona, que hay un término que utilizamos mucho en iglesia, que es acerca del justo. Y escuchas ese término, es que yo ya soy justo, estoy justificado. Déjame te digo algo, que tú estás justificado, y no estás justificado nada más porque sí, sino que estás justificado porque Cristo Jesús pagó el precio por ti. Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús tomó tu lugar. Cristo Jesús tomó lo que correspondía a cada persona, y Él lo toma por nosotros. Y eso a nosotros nos hace unas personas que ya estamos justificados, que ya no tienes que hacer nada. Hace años atrás, cuando todavía estaba en la escuela, recuerdo una ocasión que me habían invitado a un evento, y era un evento que pues nada que ver con la escuela. Y recuerdo que estaba en exámenes. Y déjame te digo algo, que cuando eres bien trucha, puedes pedir justificantes bien truchas. Y me acuerdo que voy con uno de los maestros, y a ese maestro le decían la ley, y le digo al profe, y le digo, profe, el siguiente viernes tenemos un examen con usted. Me dice, sí, Olson, qué bueno que te acuerdas, espero que estés estudiando porque va a estar muy difícil. Le digo, no, sí, estoy preparado. Y me dice, ok, entonces, ¿qué necesitas? Le digo, es que ese día no pienso venir. Me dice, ¿por qué no piensas venir? Le digo, tengo un evento que tengo que ir, y es una responsabilidad que tengo que cumplir, y bla, 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 bla. Y me dice, mira, yo no te doy permiso hasta que no me traigas algo que justifique tu falta. Le digo, pero pues le estoy pidiendo este permiso porque no quiero hacer eso. No quiero mentir, no quiero inventarme algo y traer un justificante, porque eso yo sé que lo puedo hacer. Me dice, entonces no se puede. Y le digo, ok. Y él me dice, no, ¿qué? Y le digo, pues ¿cómo la quiere? Me dice, con que sea de cualquier doctor que sea de verdad y que esté sellada por el doctor. Le digo, ok, perfecto.
Y me acuerdo que llega el día jueves y me dice el profe, ¿sí traes tu justificante para mañana? Le digo, no, porque apenas me pienso enfermar mañana, no hoy. Y se me queda viendo y se empieza a reír. Me dice, ¿quieres hacer este examen hoy? Le digo, pues échamelo. Y me avienta el examen y lo hago y se lo entrego. Y me dice, si no entregas tu justificante, tu examen está nulo, porque no puedes tener falta. Como que chinchero, ni para qué lo hacía, ¿sí me entiendes? Y recuerdo que estoy platicando esto con unos amigos y me dice mi amigo, oye, pues mi tío es doctor, le digo que te dé una receta. Y le digo, oye, ¿por qué no dijiste esto antes? Y me acuerdo que voy a ver a su tío y me dice, ¿para qué ocupa el justificante? Pues ya le explico. ¿Y qué hiciste? Pues le explico. Y me dice, ok, ¿qué le pongo el justificante? Pues usted póngale ahí que para no echar una mentira simplemente vine a pedir un justificante para decir la verdad y ocupo el justificante por un doctor de verdad. Y así me la firmó, pum, pum, pum. Y llego el lunes con mi justificante y le digo al profe, le digo, aquí está mi justificante. Y lo lee y nomás le da risa y me dice, con esto es más que suficiente, estás justificado. Y déjame te digo algo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que habla en la palabra, eso te hace a ti el simple hecho que tú puedas decir, yo estoy justificado, y lo que ahí dice que me pertenece, yo puedo tener todo lo que la Biblia dice que me pertenece. Y hay algo que tienes que entender, que aquí es donde entra esto de la fe, porque dice esto, el justo vivirá por la fe. ¿Habrá alguien justo aquí? ¿Habrá alguien justo esta noche acá? ¿Sí? Ve, tú tienes que entender esto, que cuando dice el justo vivirá por la fe, no significa que ahora sí que te avientas como ahora sí que a ver qué pasa. No es como que haces cosas a la y se va. Más sin embargo, haces cosas donde tú estás parado firme. Y conmigo, firmeza. Y el domingo empecé con esto y voy a utilizar un poquito porción de ahí. El domingo dije esto y estaba platicando con mi esposa y dedujimos una palabra donde tienes que entender esto, que cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida, tú te tienes que convertir en una persona que es inamovible ante cualquier cosa. No puedes moverte. Si Dios te dijo que Él iba a hacerlo, ahí te quedas fijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre. Si la palabra te dijo que tú eres sano, tú estás sano y eres completo, aunque tu cuerpo grite otras cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la carne quiere gobernar, el mundo quiere gobernar, el enemigo intenta gobernar, pero nosotros recordamos esto, que el enemigo ya está vencido desde hace miles de años atrás, cientos de años atrás, y tú eres justo por el sacrificio de Jesucristo y por lo tanto tú vives en esa fe. Y Hebreos 10:38 dice esto, y me encanta cómo la versión, la NBV lo pone, porque dice de esta manera, mi justo. En la Reina Valera dice, el justo por la fe vivirá. Pero en esta traducción lo pone porque el que está dando esta palabra, esta indicación, viene directamente de parte de Dios. Y dice esto, mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y conmigo, hacia atrás. ¿Conoces a gente que de repente parece como que va de un paso para frente y tres para atrás? De repente dice, es que todo iba bien y ahora me encuentro hasta acá. Es que empecé el año bien y no sé qué pasó. Ya en la tercera semana y me siento como que ya quiero que sea diciembre otra vez. Y te das cuenta de algo, que todo lo queremos poner a una marcación, lo podemos poner bajo una lupa, donde todo lo queremos ver y vivir bajo lo que nuestros ojos naturales quieren ver y nuestras percepciones naturales. Pero cuando dice que el justo por la fe vivirá, esto te das cuenta de algo, que todo a tu alrededor puede estarse desmoronando, pero tú puedes estar parado y ninguna morona va a tocarte a ti, porque tú estás con Dios y Dios está contigo. Él cuida de ti, Él está contigo en todo momento. Y dice esto, mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan la salvación. Di conmigo, yo no retrocedo. Di conmigo, no retrocedo. Y te das cuenta de esto, que este año, bajo lo que es esta palabra boom, es una palabra donde se utiliza de muchas variantes. Tú puedes escuchar un estruendo de un boom cuando algo golpea fuerte. Tú puedes escuchar un estruendo de un boom cuando algo explota. Un boom cuando alguien te espanta. ¿Alguien ha salido espantado?
No, ya ves, ya espanté a varios. Y te das cuenta que ese boom también te agarra de bajada. Y son cosas que de repente, buenos días, y te das cuenta que de repente te das cuenta que esa fe no nada más genera cosas, sino que la fe es parte de toda tu identidad en Cristo Jesús. Mucha gente piensa en esto: es que necesito más fe, es que necesito más fe para poder lograrlo, necesito más fe para poder tener un mejor trabajo, necesito más fe para tener más economía, necesito más fe para ser sano, necesito más fe para esto. No, es una medida de fe que Dios te ha dado. Lo que tienes que hacer es activarla en tu vida, ponerla en práctica y empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Porque si la palabra de Dios lo dijo, entonces eso es un sello de que hecho está. Di conmigo: hecho está. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice esto: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Imagínate esto. ¿Alguien de aquí ha sacado alguna cita por teléfono? ¿Sí? Nadie. Sí, ay, eso. Desde que dije, se están congelando. Lo voy a poner a hacer esto porque si no se van a congelar. Pero alguien aquí, por ejemplo, sacas tu cita y a los 5 minutos vuelves a marcar para asegurarte que esté la cita ahí. A los 10 minutos, a las 2 horas, al día después. No, cuando tú hablas, soy Panchito fulanito de tal, quiero una cita para mañana a las 2 o para la siguiente semana a las 2 de la tarde. Sí, ¿con quién? Perfecto, nos vemos ese día. Tú ya diste por hecho que hecho está. ¿Y qué haces? Ese día llegas y tú traes tu tiempo donde sabes que te van a atender esa hora. ¿Por qué? Ya tenías tú esa cita y como resultado ese tiempo ahora es tuyo. Pero como creyentes, ¿qué nos hace pensar? Que si la palabra nos dice esto, que por sus llagas tú y yo somos sanos, y oran por ti, tú es que tú eres sano, y dices amén. Ay, pero ¿qué tal si no? Ay, es que todavía me duele. Ay, es que yo no creo que sea así de fácil. Es que no, si me duele de verdad. Y empiezas a divagarte tanto, te das cuenta de algo, que el boom que tú tienes que estar arrojando hacia afuera como un testimonio está siendo totalmente contrario, donde el boom te lo estás llevando tú, cuando realmente hay una sorpresa que te agarra de bajada. Y es cuando escuchas a creyentes decir: ni yo me la creo, ni yo me la creo que Dios me sanó, ni yo me la creo. ¿Has escuchado creyentes decir su testimonio de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque mira, para empezar, piensan que no están bien con Dios. Piensan que no están justificados, que no están en ese lugar correcto para estar con Dios, que no tienen esa relación con Dios. Pero cuando tú tienes esa revelación de que tu relación con Dios es de una manera personal y que de esa manera tú estás conectado con Dios íntimamente, te das cuenta de algo, que esa fe simplemente va a un aumento. ¿De qué manera? No es que crezca de nivel, sino que más, sin embargo, lo que pasa es que tu mente es renovada, donde todas las dudas salen volando. No es que tu fe crezca, es que tu duda disminuye. Y escuchas a gente decir: ore por mí, que tenga más fe. No, necesitas, es literal, como dijo el papá del chico: ayúdame con mi incredulidad. No era que no tenía fe, más bien tenía mucha incredulidad. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Entramos un año y déjame te digo algo, este año hemos declarado esto, que este año va a ser un año mucho mejor que el año pasado, que este año va a ser un año tan explosivo, que genera un boom tan fuerte, que la gente va a preguntar: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se logró? ¿Cómo es posible que tú obtuviste esto, lograste eso? ¿Por qué tu familia así? ¿Por qué? ¿Cómo lograron todo esto? ¿Por qué? Y te das cuenta de algo, que tú simplemente seguiste haciendo lo mismo. ¿Y qué fue lo mismo? Confiar en Cristo Jesús, caminar en fe, tomar acción en fe, moverte en fe, y Dios hace el resto, porque dice: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, y es estar convencido de lo que no se ve. ¿Quién tiene fe? ¿Habrá alguien aquí que tiene fe? Y es algo que a lo mejor quiero ponerlo de un nivel básico,
Porque me encanta, Brother Hagen tiene una enseñanza que se llama los ABCs de la fe. El ABC, que es todo el abecedario. Y eso te regresa a empezar desde cero otra vez. Y para mucha gente dice, ay pastor, ese yo versículo ya me lo sé, eso ya lo he escuchado antes. Sí, el problema no es si te lo sabes o lo has escuchado o lo tienes hasta memorizado y aquí en tu corazón. El problema es que cuando no hay una revelación de ello, tu vida no tiene fruto sobre ello y por lo tanto tu vida está frustrada conforme a ello. Y hay algo que sucede, que cuando hay corazones frustrados, terminan con mentes incrédulas, que terminan con acciones religiosas. ¿Qué son acciones religiosas? Déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver qué puedo hacer para que Dios haga algo en mi vida. Déjame ver qué más puedo hacer. Déjame ver qué puedo dar. Déjame ver qué se me ocurre. Dios, ponme una tarea, como si necesitaras puntos extras con un profesor, cuando realmente Dios te ha entregado todo. Romanos 12:3 dice esto: porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga en sí mismo un concepto más elevado de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Di conmigo, yo tengo fe. Me encanta cómo lo pone Romanos 12:3, la versión NBV, y dice esto: como mensajero, por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de esa fe que Dios les ha dado. Y te das cuenta de algo, que de repente nosotros mismos oramos de una manera hasta errónea, donde Dios incrementa mi fe. No es Dios incrementa mi fe, más bien es Dios. Necesito aplacar mi mente, necesito aplacar mis emociones, necesito aplacar mi incredulidad, necesito aplacar lo que escucho en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ve, la fe tiene oídos, la fe tiene ojos, la fe se mueve, la fe se acciona, y te das cuenta de muchas cosas, que tú no puedes tener una fe conforme a la palabra de Dios cuando te estás alimentando de todo el mugrero que pasa en el mundo. Gracias por el entusiasmo esta noche. Te va de nuevo. Tú no puedes tener una fe como la palabra cuando te estás alimentando de todo el mugrero del mundo. Tú no puedes estar creyendo por sanidad cuando todo lo que haces es hacer todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Ya me metí a Google. Este síntoma, ¿por qué tendré? Yo pensé que era la panza y parece que tengo un problema del corazón. Y tú mismo empiezas a generar una cosa tan enorme. ¿Te das cuenta de algo? Que lo que tú antes eras, lo que la palabra dice que eras un justo, ahora te sientes como un injusto, que no te mereces lo que Dios te ha dado, y que por algo las cosas están sucediendo mal, y que por algo Dios te está permitiendo todo lo que está mal a tu favor, y que por algo tienes tan mala suerte, y empezamos siendo de una manera tan alejada de lo que es la realidad de Cristo, que Cristo simplemente es así como que, ¿qué onda contigo? Primera de Juan 5:1-5 dice esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Aquí habrá creyentes esta noche? ¿Habrá creyentes esta noche? Seguro habrá creyentes con vida esta noche. Porque ve, cuando tú eres nacido de Cristo, te das cuenta de esto, que esa fe va ahí, va en ese paquete. No agregas nada más. Primera de Juan 1:5, te lo voy a leer, versión NBV. Dice: si creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ustedes son hijos de Dios. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Hace tiempo estaba platicando con unas personas. Estábamos en un estacionamiento, de hecho fue allá enfrente en el AutoZone, y de repente sale un señor, y quiero pensar que eran sus nietos, porque el señor era más grande de edad, y salieron unos nietos con él, unos chavos. Iban bromeando, cotorreando, y en eso voltea uno de los chavos y quién sabe qué le gritó al señor, y el señor de repente le grita y le dice: eres un hijo del diablo. Y este cuate voltea y le dice: pues es tu hijo.
Y te das cuenta de algo, que muchas veces, aún en lo más simple, nosotros nos vemos como personas tan humanamente, y no quiero que pienses que yo creo en ovnis, porque no creo en ovnis, pero nos creemos tan humanos, tan literal, que pensamos que tenemos que vivir lo que nos pasa porque ya está ahí. Pero tienes que acordarte de algo, que la palabra te enseña eso, que estamos en este mundo, mas sin embargo no somos de este mundo para siempre. Estamos de pasada. Y eso a ti te debe de cambiar en la percepción de cómo ves las cosas. Y eso tiene que generar un boom. Porque tú te puedes levantar un día y decir, ¿sabes qué? Esto me está afectando. Pero eso que te afectó hoy en la mañana, cuando tú tienes una revelación de la palabra, de tu autoridad en Cristo, de quién tú eres en Él, tú puedes cambiar esa situación. Y para a mediodía eso ya tuvo que haber cambiado. ¿Por qué tuvo que haber cambiado? Porque tú decidiste que iba a cambiar. Pero si tú decides quedarte ahí, déjame te digo ahí, puedes calentar una taza de café, Nescafé, instantáneo, de esa que está bien feo. Si es instantáneo está feo. Hasta yo tomo de eso, pues qué bueno, tómatelo. Está bien feo. Pero hay algo que tienes que entender, que no es café. ¿Y a dónde te lleva esto? Empiezas a pensar en todo lo que no ha pasado, lo que no ha surgido, y de repente te das cuenta que te despertaste en 1992, cuando ibas al kinder, y tu mamá no te puso un hot dog, te puso una torta de frijoles, y a los demás le pusieron hot dogs. ¿Qué te llevó hasta allá? Cosas que no has logrado soltar porque siempre has cargado todo encima de ti, cuando simplemente, cuando tú crees en Cristo Jesús, todo lo que era tu vieja vida queda hacia atrás y ahora eres hijo de Dios, donde tu identidad es nueva, y bajo esa identidad todo es victoria. Digo, amigo, todo es victoria. Hay 4 palabras claves este año: vida, verdad, valentía y victoria. Dios no hizo personas con vidas derrotadas. Dios no hizo fracasados. Dios no hizo a personas en ninguna manera para que les fuese mal. Es más, tan perfecto hizo todo que el infierno ni existía. Lo tuvo que hacer cuando el diablo se rebeló. ¿Y para quién lo hizo? Para el diablo. No lo hizo para la gente. Ese lugar que es el infierno lo hizo para el mismo diablo. Lo hizo para él, nada más, para él y toda la bola de secuaces que lo siguieron. No lo hizo para la gente, porque te das cuenta de algo que en Juan 3:16 te dice: porque él amó tanto al mundo que entregó a su único hijo, para que nadie se pierda, para que todos tengan vida eterna. Entonces el corazón de Dios es que nadie se vaya ahí, sino que todos vivan acá. Donde hay una victoria, donde sí vas a encontrar tribulación, pero no te preocupes, mantente parado en fe, porque yo te doy la victoria. Donde sí vas a encontrar situaciones en la vida, va a intentar llegar enfermedad, no te preocupes, yo ya lo cubrí por la sangre de Cristo Jesús. Yo te he hecho sano. Por esos latigazos, por esas heridas, yo he pagado un alto precio. No te preocupes, vas a pasar a lo mejor problemas de economía, pero no te preocupes, yo soy tu buen pastor y nada te hace falta. Vas a pasar a lo mejor por momentos de incertidumbre, pero mantente firme, mantente firme. Yo estoy contigo, no estás solo. Y luego dice esto: y el que ama al Padre ama también a los hijos. Así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos nuestros, en la fe. Di conmigo: en la fe. Por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que te rendimos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Una de las cosas principales que Dios siempre vas a encontrar en la palabra, que te lo deja así como primera instancia, es esto: simplemente cree. ¿Y qué hacemos? Dudamos. Oye, te dije que creyeras, ¿por qué no creíste? ¿Y qué hace Dios? Te da oportunidad y llega otra vez. Cree. Es que otra vez se puso difícil y te das cuenta de algo,
que cuando tú crees, cosas suceden, y cuando suceden generan un... Y ve, el boom cuando Dios lo hace es tan fuerte que sucede de afuera hacia adentro. ¿Cómo sucede de afuera hacia adentro? El ruido comienza allá. Hey, ¿cómo lo hicieron? Ve. Y la gente empieza a notar en ti, la gente empieza a notar cosas en ti, la gente empieza a notar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a ti y tú mismo dices, ni cuenta me di cuando pasó esto. ¿Por qué? Porque con la gracia de Dios no te das ni cuenta cuando surgió un cambio, porque fue un cambio sin esfuerzo. Y luego dice esto: amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y esto no es difícil. Dí conmigo, no es difícil. Ay, pastor, ¿por qué tiene que predicar de esto? O sea, no manche. Tengo un novio que no es cristiano, una novia que no es cristiana, y dice, son puras reglas, ir a la iglesia es puras reglas. Nunca escuchas hablar de una regla. Lo único que escuchas hablar es que si tú amas a Dios, obedeces a Dios y sus mandamientos. ¿Qué es obedecer a Dios? Si tú trabajas en algo y Dios te pone en tu corazón, eso que estás haciendo no es correcto, ¿qué haces? Lo dejas de hacer y haces lo que es correcto. Si estás hablando con alguien, lo que estás hablando no es correcto, y tú sientes dentro de ti esa vocecita, lo que dijiste no es correcto, ¿qué haces? Te disculpas y corriges lo que dijiste y no lo vuelves a decir. Eso es amar a Dios. Pero no es un libro de leyes. Y te das cuenta que lo hace pesado es que es cuando entra la religión. Es que cuando haces esto, cuando te haces cristiano, cuando vas a la iglesia, tienes que hacer esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. No tienes que hacer nada más que amar a Dios. Y cuando amas a Dios, tu vida es transformada en cada sentido, que no te cuesta nada el hecho de que tu vida cambie en totalidad. Cuando tú le entregas tu vida a Dios en totalidad, Dios cambia todo en ti, donde no te cuesta nada dejar adicciones, donde no te deja nada dejar el alcohol, donde no te cuesta nada dejar amistades que no te construyen, donde no te cuesta nada dejar relaciones que nada más en vez de ayudarte a crecer te intoxican toda la vida. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, mira, te da esta dirección hasta cómo hacer negocios, cómo hacer matrimonio, cómo hacer vida, cómo hacer todo. No es unas reglas, mas sin embargo lo único que dice es esto: cuando amas a Dios, obedeces sus mandamientos, y cuando lo obedeces, en todo te va bien. ¿Quieres un boom en tu vida? Simplemente es esto. Y dice esto, me encanta esta versión porque dice, no es difícil, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando. Di conmigo, confiar. ¿Qué es fe? ¿Se acuerdan qué era fe? Es estar confiado. ¿Qué dice ahí? Confiando en la ayuda que Cristo te ofrece. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de algo? Que hoy en día encuentras personas que no creen en sanidad. Creen que ya son salvos y que no se van a ir al infierno, pero creen que pueden vivir en esta vida llenos de enfermedad. Déjame te digo, lo siento por ellos, que van a llegar al cielo. Sí, van a llegar al cielo porque van a ser salvos. La triste es cuando lleguen al cielo y se den cuenta que pudieron vivir en la tierra y haber disfrutado todo. ¿Qué vas a hacer? Regrésame, Dios. No, mijo, ya no se puede. Y es algo que tienes que entender, donde la misma fe con la que tú recibes salvación es la misma medida de fe con la que tú recibes sanidad. Pero ¿cómo lo direccionas? Bajo la palabra de Dios, bajo la palabra, que si la palabra lo dice que por sus llagas yo soy sano, entonces ¿qué dices? La palabra lo dice, yo lo creo, lo tomo, pongo mi nombre ahí y gracias a Dios por mi sanidad. ¿Y qué haces? Tu boca confiesa
lo que estás leyendo bajo la instrucción de la palabra. ¿Y qué haces? Comienza a declarar: ¿sabes qué? Siento en mi vida esto, siento en mi cuerpo esta molestia, siento en mi corazón, en mi cuerpo, mis pulmones, rodillas, lo que te duela, pero yo sé que Cristo Jesús derramó su sangre y yo soy sano, y cada parte de mi cuerpo, cada órgano, cada instancia de mi ser está sana en Cristo Jesús. Tu cuerpo te obedece. Efesios 2:8 dice esto: por su misericordia y por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? Ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Imagínate esto. Un regalo que cambia toda tu vida y te entrega todo no nomás un comienzo, sino te entrega todo ya hecho, elaborado. Yo no sé de ti, pero es demasiado emocionante. Hace años conocí una persona que esta persona vivía de una manera cotidiana, regular, normal. Trabajaba y de repente un día le hablan por teléfono y le preguntan: ¿usted es fulano de tal? Y dice: sí, yo soy. Dice: ok, ¿podría tener una cita con usted el día de mañana en tal lugar? Y le da la dirección. Dice: ¿quién habla? Y dice: soy tal persona, soy un abogado, bla, 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 bla. Y dice: ¿yo qué tengo que ver con usted? Me dice: es que probablemente usted no lo sabe, pero un familiar que usted tuvo, que ya falleció, lo dejó encargado de todas sus cosas. Y esa persona cuenta que cuando llega al día después, iba un poco temeroso porque él no sabía que tenía familia. Y cuando llega se da cuenta que la única persona que tenía familia era esa persona y que ya no estaba. Pero cuando le comienzan a leer todo lo que le dejó, ese día hizo un cambio de giro de vida. ¿Y sabes qué pasó? De la noche a la mañana, otra persona. No le costó nada. Fue totalmente dado por una gracia que ni él sabía que existía. Y simplemente, ¿qué hizo? Lo firmó, lo tomó y vámonos. Y le enseñaron todo lo que era. Acaba de volver a pasar. La semana pasada estaba en Bronzeville y me dice Hack, mi concuño, me dice: oye, ¿tienes tiempo de ir a ver unas cosas de unas personas que van a regalar para la iglesia? Le digo: sí, ¿de qué se trata? Me dice: hay unas personas que van a donar equipo de instrumentos. Y me dice: no sé. Me dice: pues vamos. Le digo: ok, pues vamos, te acompaño. Y cuando llegamos ahí, le digo: ¿quiénes son estas personas? Me dice: son nuevos, tienen pocas semanas que vienen a la iglesia. Le digo: ok. Y me dice, le digo: ¿y cómo fue el contacto? O sea, dame un contexto, porque déjame te digo algo, yo soy bien chismoso, me gusta saber la historia completa. Si no, ni me digas nada. Y me dice: no, pues es que al parecer esta persona, la chica, tenía un tío y ese tío falleció, y este tío tenía una tienda de instrumentos musicales en Bronzeville, y cuando fallece le hablan a la chica y el tío le dejó todo a ella. Yo como que, ay, déjame asegurarme cuáles de mis tíos tiene para que sea el favorito, ¿sí me entiendes? Porque sí tengo un chorro de primos. Y de repente ya conocemos a la chica y la chica nos lleva y nos pasa a la casa. Y vamos llegando, es una casa hermosa, una casa pero hermosa, hermosa, donde para llegar a esa casa cruzas como un puentecito, porque es como un lago que le llaman una resaca, y está la resaca llena de agua, bien bonita, bonita y grande, y súper, súper grandes las casas. Y le digo: oye, estas casas nunca había pasado por aquí, ni sabía que existía este lugar. Y llegamos a la casa y me presento con las personas y nos empieza a platicar. Me dice: es que mi tío falleció, dice, y dejó una herencia, y yo me quedé encargado de su herencia. Me dejó a mí toda su herencia. Digo: ¿toda? Me dice: toda. Me dice: esta casa era de él. Me dice: yo por mucho tiempo viví en una casa chiquitita. De hecho, me acabo de mudar aquí, tengo semanas. Me dice: por años sufrí y ahora tengo esta casota que no sé ni qué hacer con esta casota. Y yo pensando, como que qué bárbaro. Me dice: pero vengan, y ya nos lleva hacia atrás
Y salimos y se ve todo el lago, toda la resaca, y tiene una bodega atrás. Y me dice, acá tengo atrás todas las cosas porque ya nos trajimos todo. Y yo ni sabía que mi tío tenía una tienda de música. Él era un arquitecto jubilado y cuando se jubiló puso esta tienda, nomás para no aburrirse. Como que, pues qué chido. Y cuando abre la cosa esa, lleno de cosas, herramientas, todo lo que un hombre quisiera desear tener en un garage, ahí estaba. Y mi cuñado de repente abre los ojos y él estaba viendo todas las herramientas y yo estaba viendo todos los instrumentos, estaba viendo cosas clásicas que tenía guardadas. Y como que Dios mío, digo, no habrá ahí por ahí una moto clásica por atrás, porque estaba todo tapado. Y de repente me dice, quiero que se lleven todo. Digo, ¿todo? Me dice, sí, llévense todo. Y me dice, yo pensé que lo iba a vender, pero Dios me mostró algo. Yo, ¿qué te mostró? Me dice, que yo recibí todo esto por gracia y yo lo tengo que entregar de la misma manera. Ve, cuando tú tienes una revelación de esa manera, puedes entender esto, que un día estabas en quiebra, pero ahora con Cristo Jesús tú eres una persona que no está en quiebra, sino eres una persona próspera. Cuando estabas sin Cristo Jesús, eres una persona que vivías en pecado, pero ahora eres una persona que eres justa. Cuando estabas sin Cristo, eres una persona que vivías enfermo tras enfermo, tras enfermedad tras enfermedad, pero ahora vives en sanidad constante, en sanidad divina. Cuando no tenías a Cristo, debías vivir una vida donde todo el mundo a lo mejor te podía sentir ahorcado, pero cuando estás con Cristo, tienes una libertad sobrenatural en Él, que puedes hacer lo que Él te llamó a hacer y vivir confiado. Y me dice, llévenselo todo. Le digo, no manches, tardamos como media hora sacando todo. Y me dice, ¿qué vamos a hacer con todo? Le digo, hombre, ahorita me encargo. Y empiezo a hablarle a amigos pastores. Lo primero que le hablé fue a Rogelio, oye, ¿no quieres unas bases? Tengo un chorro mil. Sí. Y boom, que se llevó un chorro de bases de todo tipo para instrumentos y demás. Y empezamos a regalar todo lo demás a demás lugares. Y te das cuenta de algo, que cuando esto te sucede, te cambia la identidad. Y cuando antes estabas pobre, ahora estás más que bendecido. Y esta chica me dijo algo que me hizo un boom. Me dijo, antes vivíamos en esa pequeña casa. Dice, pero ahora tengo 2 casas. Yo como que, wow, grandes matemáticas. Qué revelación. Pero eso no era la revelación. Me dice, entonces entendí algo. Que aún no he vivido ni siquiera los planes que Dios tiene para mi propia vida. Apenas estoy empezando a vivir. Y cuando me dijo eso, me recordó de la palabra que nos dieron. Apenas está comenzando. Tu fe, conmigo, mi fe no es simplemente para obtener cosas. Tu fe es tu identidad, es parte de ti, es lo que eres tú, es lo que está en ti. Y dice esto, no es por nada lo que hayas hecho. Ve, nuestro primer paso en fe, esto es el nuevo nacimiento. Y a partir de ese momento, todo nuestro caminar como creyentes debe ser en fe y no por vista. Ay, es que me decepcioné. ¿Y? Arréglate. ¿Has escuchado creyentes que de repente se agüitan? Cristianos depres, cristianos que viven discúlpenme por usar este término, pero este término no lo inventé yo, lo inventó un amigo. Dice, cristianos menopáusicos. Digo, ¿cuáles son esos? Un día están calientes y otros bien fríos. Y tiene toda la razón. Un día encendido por Dios y el siguiente día te sacan hasta los colmillos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una revelación de tu identidad en Cristo y cualquier situación te mueve. Hay algo que a mí me impacta mucho. Cuando alguien llega y me dice, pastor, me da una palabra, yo voy a empezar a cargar una cajita que tenga palabras. ¿Cómo que te dé una palabra? Eso te lo da Dios, yo no. O sea, ¿cómo que te voy a dar una palabra? Una palabra. ¡Ah! ¡Boom!
Cuando necesitas una palabra constantemente, es porque necesitas la palabra de Dios en tu vida. Has estado alejado de ella, has estado alejado de esa relación, has estado alejado de pasar tiempo con Dios. Cuando necesitas que alguien te esté palmeando la espalda, no es porque tienes nada más atorado flemas, es porque o sea, ya chillaste demasiado y ya no hay que chillar, sino que te estás dando cuenta que eres un dramático. Y conmigo, ouch. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Ve, la fe exige acción. La fe exige que te muevas, la fe exige que hagas algo. La fe siempre va a exigir que tú salgas, logres, muevas, veas, hables, te vayas. La fe no se queda quieta, la fe no se queda estática. Santiago 2:17-22 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta y está totalmente sola. Pero ver cómo lo dice la versión NBV del versículo 17 al 22. Pon atención, dice: así pasa también con la fe por sí sola, sin acciones. Dí conmigo: hay fe sin acciones. Voltea con tu vecino y dile: espero que no seas tú, porque va a haber una descripción. Ve esto, dice esto: está muerta. Literal, está muerta. Déjame te digo, una persona que tiene vida es una persona que se mueve. Una persona que tiene vida, aunque esté dormida, la panza la sube y la baja, el pecho lo infla, tiene espasmos de repente. Y más si está soñando que se cae del 6º piso, peor. ¿Sí me entiendes? O sea, se mueve, habla hasta dormido. Yo tengo amigos que, mira, hasta predican dormidos. Tengo amigos que oran: ay Dios, Diosito, Diosito, y dormidos. Ve, una persona viva hace cosas como los vivos, pero una persona muerta no hace nada. Pero hay personas que le tienen más miedo a los muertos que a los vivos. Hay gente que le tiene más fe a lo muerto que a lo vivo. Hay gente que le adora más a la muerte que a lo que está vivo. Y déjame te digo algo: que una muerte no tiene poder, mas Cristo Jesús, que murió y resucitó, está lleno de poder, y ese poder está en ti. Entonces te das cuenta de esto, que una fe por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir: tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero también los demonios lo creen y tiemblan. Di conmigo: uy. ¿Sabías que la palabra boom también genera miedo? Tu vida tiene que generar un boom tan grande que los demonios pueden salir huyendo. ¿Por qué digo pueden? Porque hay gente que ni se la cree. Porque tú mismo tienes miedo hasta de andar donde hay oscuridad. Tienes que entender algo: que cuando Cristo Jesús está en ti, tienes el poder más grande que ha existido y que va a existir y que nunca más se va a volver a repetir. Y es el poder de Cristo Jesús. Un poder de resurrección, un poder sin igual. Y ve, dice: también los demonios lo creen y tiemblan. Pero ve lo que dice esto, y yo no lo escribí, viene así en la traducción: no seas tonto. Voltea con tu vecino y dile: te hablan, te dije que te iban a describir, te lo dije, estaban hablando de ti esta noche, te lo dije. Dice esto: no seas tonto, debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Nuestro antepasado Abraham fue declarado justo. ¿Fue declarado qué? ¿Fue declarado qué? Ojo con esto. Y aún todavía Jesús no llegaba a la historia. ¿Fue declarado qué? Y todavía no llegaba Jesús. Nosotros tenemos un mejor pacto que el que tenía Abraham todavía. Y nos creemos injustos. Y dudamos que Dios puede. Y dudamos a ver si Dios lo hace. Y dudamos que Dios llegue. Y dudamos que Dios va a suplir. Y dudamos que Dios nos va a sanar. Y dudamos que Dios esto. Y dudamos todo. Déjame te digo algo: que Abraham fue considerado una persona justa por un sacrificio. Dice: él ofreció como sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. Date cuenta de que su fe iba acompañada de sus acciones. Mientras él llevaba a su hijo,
él iba, probablemente yo me puedo imaginar así como que: papá, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios, ok. Aquí llevamos la leña. Oye, y se nos olvidó, ¿qué vamos a sacrificar? No te preocupes, hijo, ahorita agarramos algo, ahorita va a haber, agarramos algo, ahorita cazamos algo, ahorita hay provisión, ahorita algo llega. Ok, papá. Y van subiendo el monte, y así como que ya vamos, y llegan a la punta, ponen todo lo que es la madera, la leña. Y ¿cómo le explico a este chamaco? Vamos a jugar a las escondidas, pero lo vamos a poner un grado de dificultad: amarrados. Yo te amarro primero. Imagínate esto. Por eso se considera que Abraham fue una de las pocas personas que vivió una fe explosiva, tan radical, que aceptó a tomar a su propio hijo como un sacrificio. Nadie más en la palabra, más que Dios, entregó a su hijo. ¿Tú entregarías a tu hijo si Dios te habla? Depende. ¿Cuál es, pastor? Tengo 4. Depende. Si es el mayor, no se hable más. Dígame cuándo y dónde lo entregamos. Pero si es el chiquito, que es el favorito, el campeón, no, ni lo piense, Pero te das cuenta de algo: que había una relación tan grande que Abraham tenía con Dios, que él sabía que lo que Abraham tenía, Dios se lo había dado bajo una promesa, que no se lo iba a quitar de esa manera. Porque si recuerdas la historia de Abraham, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara su hijo? ¿Por qué pensarías que Dios le iba a quitar su hijo? Y ahí es cuando la religión que está en ti dice: qué mala onda Dios, ¿por qué permitió eso? Qué mala onda Dios, ¿por qué? Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué permite este tipo de cosas? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? No, de Kirisi. Simplemente Abraham obedeció. Y algo que sucede es esto: que cuando llegan ahí y está a punto de comenzar ese sacrificio, sale el animal que iba a ser sacrificado, y el otro animal se salvó. Y el otro se salvó. ¿No te das cuenta de esto? Que el corazón de Dios no viene para quitarte. El corazón de Dios viene para aumentarte. Porque cuando Él ve esto, aumenta ese sacrificio. Y ese sacrificio no fue lo que Abraham sacrificó como el animal, sino fue el nivel de obediencia que tomó en tomar lo más preciado que tenía para entregarlo. Este año de boom, este año de una fe explosiva, déjame te digo algo: van a acontecer cosas en tu vida que van a estar tan grandes que tus ojos no van a alcanzar a verlo. Tus oídos van a escuchar cosas que dices: es que no lo puedo creer. Y vas a tener que cambiar tu lenguaje. En vez de decir no lo puedo creer, lo único que vas a poder decir es: Dios es fiel. Es lo único que puedo decir. No lo puedo explicar, Dios es fiel. Yo no sé exactamente cómo pasó. Lo que sí sé es que Dios me dio una indicación, obedecí, y cuando menos me di cuenta, hecho estaba. Y lo que sí sé es que la palabra que Dios nos dio para mi familia es lo que estamos viviendo. Lo que sí sé es que hemos ido de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Lo que sí sé es que me estoy moviendo y Dios va conmigo. Lo que sí sé es que no estoy solo, Dios está conmigo. Lo que sí sé es que no me voy a quedar igual que el año pasado. Voy en incremento, voy en aumento, voy en victoria tras victoria en Cristo Jesús. La fe sin las acciones correspondientes es nula o sin poder. La fe es un poder creativo que surge de tu corazón, porque ve, la mente razona, el corazón actúa, pero la fe se alimenta de la palabra. Romanos 10:17 dice esto: de modo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El hombre, ¿cuántos humanos hay aquí esta noche? ¿Cuántos de aquí les gustan los tacos? Hay un documental que está buenísimo, es uno de mis favoritos. Dicen que los tacos al pastor son más nutritivos que hasta una barra de proteína. ¿Nutri? ¿Sí o no? El nutriólogo no nos va a engañar. Tú te comes 2 taquitos al pastor con todo su cilantro y cebolla, sus salsitas, su limón,
eliminas la coca, esa no, pero la eliminas, piñita, porque bien balanceada la cosa, y eso trae más beneficio que una barra de proteína. ¿A dónde voy con esto? El hombre fuerte, el hombre en su físico come alimento físico y produce una fuerza natural que le llamamos fuerza, que le llamamos energía, que le llamamos, ok, estoy listo para el día, estoy listo para comenzar. ¿Y qué pasa con el hombre en su mente? El hombre come alimento mental y produce una fuerza llamada fuerza de voluntad. Entonces tú estudias, tú aprendes y vas cambiando cosas, vas mejorando, vas madurando y tu mente va creciendo. Pero en lo espiritual algo sucede. El hombre espiritual come alimento espiritual y que produce un poder sobrenatural que se llama fe. Y esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando alguien dice es que no se puede, no te preocupes, yo conozco quien sí puede. Cristo Jesús es especialista en hacer lo imposible posible. No te preocupes, yo conozco quien cambia reportes. Cristo Jesús es el sanador y él cambia reportes. No te preocupes, Cristo Jesús es quien siempre cuida de nosotros. A lo mejor viene un problema en tu vida económico, no te preocupes, él es mi buen pastor, nada hace falta. Y comienzas a ver una veracidad de la palabra que te da una valentía, porque entre más escuchas, más estable estás sobre la situación y no te mueves y te paras firme. No es que seas rejego, no es que seas cabeza hueca o duro. No. Es que Dios me dijo y él va a llegar. Es que Dios lo habló, él lo va a hacer. Es que Dios lo escribió y él lo ha hecho porque yo lo conozco, lo he vivido. Él ha hecho milagros en mi vida, él ha hecho provisión en mi vida, él me ha sanado, él me ha salvado, él me libertó, él hizo tarará. Y por lo tanto soy inamovible ante lo que estoy creyendo, porque tengo una base firme que es la palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios hay vida. Cuando hay vida hay verdad. Cuando hay verdad hay valentía. Y cuando hay valentía hay victoria. Y ahí es donde todos gritamos amén en la victoria. Pero déjame te digo algo, para que este año tú grites amén, vas a ocupar mucha valentía. Mucha valentía. ¿Por qué? Vas a necesitar pararte firme. Y conmigo, firme. Ve, la fe siempre se canaliza entre palabras y acciones, porque la fe habla cosas que no son como si fuesen. Y con esto cierro esta noche. Marcos 10, 46 y 52. Hay una historia que está genial. En Marcos está Jesucristo y anda caminando haciendo milagros, señales. Y en esta historia de Marcos 10 te das cuenta de algo, que hay un ciego que tiene una necesidad. Hay un ciego que por años ha vivido una vida detestable, una vida sin poder disfrutar, sin poder literal vivir, sin poder hacer mucho. Y hay algo que sucede que yo no sé de ti, pero si yo voy a vivir en esta tierra, yo quiero disfrutar. Bueno, nomás yo, los demás hagan lo que quieran. ¿Alguien aquí quiere disfrutar en su vida? Bueno, pues responda algo, ¿sí me entiende? Y te das cuenta que este hombre algo escuchó, porque él se da cuenta que cuando empieza a pasar mucha gente, ¿y cómo se dio cuenta si no veía? Tenía oídos. Y es donde te das cuenta que tus oídos escucharán de cosas que nunca has escuchado, que van a ser un boom. Y tus ojos verán cosas que nunca has visto. Y te das cuenta cómo Dios utiliza cada parte de nuestra propia vida para generar eso que se llama una fe tan grande, que no es una fe que va subiendo de niveles, que va como que del 1 al 100. Más bien es que lo que no creías, ahora lo crees, una realidad por la palabra que saca toda la duda de tu cabeza y simplemente lo filtras de que es posible porque Dios dice, es posible porque la palabra me lo enseña, es posible porque ahí está. Y si ahí está, ahí no quito mi dedo. Y este hombre, me encanta lo que dice, luego fueron a Jericó. Poco después Jesús salió de ahí con sus discípulos y con mucha gente de la ciudad. Sentado junto al camino estaba un pordiosero ciego llamado Bartimeo. Di conmigo, pordiosero. ¿Qué es un pordiosero? No tenía nada.
ni vista. Ese es un chiste muy de mala gana, pero bueno, muchos sacan, ¿cómo que ni vista? Pues sí, estamos hablando de un ciego. Ni vista tenía. Y dice esto, se llamaba Bartimeo. O sea, ni el nombre tenía padre, pobrecito, hijo de Timeo. Pues ahora te das cuenta por qué. O sea, papás, no carguen las heridas de su niñez, porque luego sus hijos también la pagan. Suelten. Y luego dice, cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar. Y conmigo, cuando escuchó. ¿Cómo llega la fe? Hace rato te dije, al principio, que nosotros, nuestras acciones y nuestra vida es un reflejo de lo que nos llenamos. Tu vida, como la estás viviendo ahorita, es el reflejo de lo que tú te estás llenando. Cric, cric. Nadie te tiene que juzgar, ¿sí me entiendes? O sea, nadie tiene que ni buscarte dónde estás mal. Solito te entregas. Había una canción que cantábamos cuando yo era niño que decía, yo me rindo a Él. Pero había una hermana en la iglesia que la cantaba con todo el corazón, que cuando la cantaba le temblaba todo el cuerpo. Yo me rindo. Y entre los amigos decíamos, ¿ahora qué habrá hecho? ¿Ahora qué habrá hecho? Porque te das cuenta de algo, que la gente piensa que esa relación con Dios viene acerca de una culpabilidad sobre algo, una condenación, cuando simplemente lo que Dios quiere es tener una relación contigo de una manera tan directa que Él sabe tu bien y el mal, y que ese mal tú le puedes decir, Dios, ya no sé qué hacer con esto, necesito que esto, ya no sé qué hacer, muéstrame, Espíritu Santo, enséñame. Y cuando tú haces eso es cuando lo entregas, cuando tú se lo expones y a Dios. Pero cuando no es así, hacemos obras y sale la religiosidad. Y cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le gritaba, cállate. Le gritaron algunos, y él gritó aún con más fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó, díganle que venga. Se acercaron al ciego y le dijeron, ánimo bro, levántate, te llama. O sea, ¿qué onda con la gente? ¿Te das cuenta que desde entonces la gente religiosa es bien hipócrita? El mismo que le dijo, cállate, ahora es como que, ánimo bro, te habla Jesús, yo te llevo. Bro. O sea, este versículo lo podemos desmenuzar y te habla de tanta perspectiva posible que, mira, nos enseña cómo ser personas bajo una palabra tan simple. Pero algo que me llama mucho la atención es que este hombre primero escuchó hablar de Jesús y él gritó. Lo intentaron callar y gritó con más fuerza, pero él gritaba para tener la atención de Jesús por lo que él había escuchado, que había incrementado y puesto esa fe en su corazón, porque aunque no había visto, él no había visto ningún milagro, porque estaba ¿qué? Ciego. Imagínate esto, que Jesús le escuchó, y déjate cuento que la hija del tipo ya estaba muerta, y Jesús entró y sacó a todos y nomás le dijo, Talita cumi, y se levantó y se despertó y comió y está viva. Este cuate empezó a imaginárselo en su mente, empezó a verlo en su mente, empezó a verlo no en sus ojos naturales. Tienes que empezar como la fe empieza, es de adentro hacia afuera, para que cuando salga ese boom se rebota, donde a ti no te agarra de sorpresa, sino que tú ves el boom, pero el sonido agarra a la gente de sorpresa por lo que Dios está haciendo. Y este hombre escucha los milagros de Jesús, lo que estaba haciendo, y él
Piensa esto, si Él, Jesús, lo hizo con él, si lo hizo con aquella, lo que yo escuché, lo puede hacer conmigo. Si Él abrió aquellos ojos, Él lo hace conmigo. Si Él bendijo a aquella persona, lo puede hacer conmigo. Si Él oró por aquel hombre y ese hombre se levantó, su hija se levantó, si ese sordo ahora puede escuchar, yo puedo ver, yo me veo viendo. Y déjame te digo algo, tú en este año, en este momento, vas a tener que decidir cómo te ves. Te vas a tener que decir, o te ves en victoria, o te ves bendecido, o te ves próspero, o te ves con tu familia completa, o te ves sano, o te ves como te quieres ver, o te vas a ver como el enemigo quiere hacer tu vida. Y déjame te digo las buenas nuevas, Cristo quiere que te veas como Él te ve. Y cuando lo mandan llamar, algo que sucede tan simple, Jesús dice, díganle que venga. Y se acercaron al ciego, le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue a donde estaba Jesús. Tengo 3 preguntas para ti. ¿Cómo sabía la dirección donde estaba Jesús? ¿Se no veía? Número 2, ¿por qué dio un salto? Número 3, porque arrojó su capa. Número 1, algo que ves muy común en cada uno de los milagros que Jesús hacía es que cuando Jesús se dirigía a una persona, sucedía esto: se abría y había algo directo. Era directo. Tú lees la palabra y todo era una dirección directa. Ves cada milagro desde los tiempos en el Antiguo Testamento, y cada milagro que Dios hacía era directo, era rápido, era constante. No era así, por aquí, por allá. No era ve aquí, luego ve para allá, luego ve para allá, luego no. Cuando daba una indicación era directo. Número 2, porque dio un salto, porque él ya se había visto probablemente en su mente totalmente sano, que la conmoción, él estaba celebrando sus 22 segundos. Déjame te lo digo, así de simple. Y puede que me equivoque, pero yo estoy seguro, porque si yo hubiese sido ese hombre y de repente Jesús me da la palabra y va a pasar tiempo conmigo, ya la hice, no vuelvo atrás, aquí. Adiós, se les acabó el cieguito, y de ahora en adelante ahí viene el ojón. ¿Sí me entiendes? Y había una alegría, un gozo. Porque cuando Dios suelta una palabra, siempre esa palabra transforma al instante. No es con una pauta. Y Dios dijo que se hagan los cielos y la tierra, y Dios dijo que haga esto, y Dios dijo, y pum, uno tras de otro. Cada milagro fue hablado. Y cuando otros hacían milagros, cuando le dijo a Moisés, simplemente extiende tu vara y el mar rojo se abrirá, y quiso Moisés, se abrió. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la palabra es dada, hecho está. Cuando Dios te da una palabra, hecho está. Cuando Dios te muestra algo, hecho está. Cuando Dios en su palabra tú ves esa promesa, hecho está. Cuando tú ves que eso te pertenece, hecho está. Cuando tú dices, es que no lo entiendo, no tienes que comprenderlo, simplemente tienes que tomarlo y decir, Dios, no lo comprendo y ni lo quiero comprender. Lo que sí quiero hacer es disfrutarlo, porque hecho está en Cristo Jesús. Y número 3, la capa que se avienta es la acción más grande, porque ese hombre, en ese entonces, la capa significaba, cuando él caminaba, la gente lo reconocía por su capa, que era una persona con discapacidad, que era un ciego. Tú veías una persona con esa capa, va un cieguito. Así como hoy en día que andan así con su bastón, tú los identificas, lentes oscuros y bastón. ¿Qué dices? Va una persona con una discapacidad, no puede ver. Bueno, en aquel entonces traen una capa. Entonces, ¿qué hace? Se levanta, celebra su victoria, y para darle el sello de gracia al diablo, se quita la capa
y llega a Cristo Jesús con una nueva identidad, aun cuando Cristo Jesús todavía no le dice ni qué onda, pero su fe era tan explosiva que él ya lo había visto dentro de él. Él ya se había visto dentro de él. Mi pregunta para ti es: este año, ¿qué es lo que tú le estás creyendo a Dios que ya te viste en ello? Este año, ¿qué es lo que tú necesitas ver que ya te tienes que ver en ello? Ve, no te tienes que esperar para febrero, para marzo, que la temporada mejore, que llegue el cambio de temporada. No, con Cristo Jesús todas las temporadas son buenas. Con Cristo Jesús tú siempre vas de victoria en victoria. Con Cristo Jesús tú siempre eres más que vencedor. Y ve, Jesucristo le dijo algo tan simple y le dice esto: ¿qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús. Maestro, dijo, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Instantáneamente el ciego vio y siguió a Jesús en el camino. Y conmigo instantáneamente. Y conmigo instantáneamente. Bueno, Dios, tienes 12 meses para hacer esto. ¿Y por qué tendría 12 meses? Dios, ya estamos, hoy es, ay Dios, ya se va a acabar enero, una semana más, ya estamos pegándole al 22 casi. Y Dios, no manches, ¿qué estás esperando? Y hace rato estaba pensando en esto y estaba meditando, estaba orando, y el Espíritu Santo me recordó de la historia de Moisés. Cuando Moisés va con Dios y dice: Dios, estoy entre la espada y la pared, nos van a agarrar una vez más los egipcios y nos va a ir peor o nos ahogamos. ¿Te das cuenta que Moisés ya tenía una palabra de lo que iba a pasar? Una indicación, y sabía dónde iba. Y Jesucristo Dios le responde algo tan simple. Le dice: ¿qué me preguntas a mí? Haz algo tú al respecto. Levanta tu vara. Y cuando él levanta la vara, y conmigo, boom. ¿Cómo te hubieras quedado si estuvieras ahí? Ese boom de ese milagro sacudió tanto que se escuchaba hablar de las grandezas de Dios sobre milagro tras milagro. Y uno de los versículos claves que este domingo voy a estar desenvolviendo en el servicio sale de Salmos, el libro de Salmo. Y el libro de Salmo 66:5 dice esto: todos dirán. ¿Alguien te acuerda cuál fue la palabra del año pasado? ¿Dónde? Maravilloso, ¿ok? Y dice esto: todos dirán, ven y mira las cosas increíbles. Puedes poner maravillosas que Dios ha hecho. Tiempo. No soy muy bueno para español, pero eso sí lo sé. Tiempo pasado. Ya los hizo. Que tú no las estés viviendo es tu bronca. Que no las estés disfrutando es tu rollo. Que no las tengas ahorita, checa que no estás haciendo. ¿Ok? Dice: todos dirán, ven y mira las cosas increíbles que Dios ha hecho. Te dejará sin aliento. Él multiplica los milagros para su pueblo. Esa palabra, te dejará sin aliento. Cuando una persona se queda sin aliento, hace un... Y ese último sonido lo generan como un pequeño boom. Pero cuando una persona nace, lo primero que hace es ese aliento genera un boom explosivo, porque hay vida. Y yo veo aquí muchos con vida. Ay, perdón, me equivoqué, todo en el panteón. Veo aquí muchos con vida. Ay, pensé que era Halloween, ya me había espantado. Y cuando hay vida, no nomás es porque respiras, es porque Dios está en ti. Cristo Jesús en ti, la esperanza de gloria. Amén. ¿Alguien recibió algo esta noche? Con todo ojo cerrado, déjame orar por ustedes. Dios,
Yo te doy gracias por cada persona. Yo te doy gracias, Dios, porque en estas semanas que vamos a estar viendo tu palabra, en estas semanas que vamos a estar escuchando, en esas palabras que vamos a estar recibiendo instrucción, que tu Espíritu Santo nos dé dirección, que tu Espíritu Santo nos muestre cómo, con qué, en qué momento, cada área de nuestra vida. Porque Dios, queremos ser personas que generemos booms en cada área de nuestra vida, en nuestra relación contigo, en nuestra familia, nuestros hijos, los que están casados, en los negocios, en cada área de nuestra vida. Porque Dios, tu palabra nos enseña que tú deseas que sobre todas las cosas, tú deseas que nosotros seamos prósperos. Y Dios, declaramos que ese boom es generado en cada área de nosotros, donde esta fe explosiva, donde el mundo puede decir no se puede, nuestra respuesta inicial es: en Cristo todo es posible. Donde el mundo puede decir va a morir, podamos decir: yo no moriré, sino viviré y contaré de las grandezas de Cristo. Yo declaro, Jesús, que este año, sobre cada persona que se toma de esta palabra y de este tiempo, Dios, hay una explosión en sus vidas de una manera como nunca antes lo han vivido y experimentado, en el nombre de Cristo Jesús. Donde situaciones que están atoradas cambian, donde problemas que hay en familias se solucionan, donde problemas entre matrimonios son cambiados, no nada más en un momento, sino que Dios, hay una transformación en cada uno, donde situaciones que puedan estarse arrastrando de otro tiempo, de otros años, Dios, este año pueda haber totalmente un derrumbe sobre ello, una explosión de derrumbe sobre ello, y podamos edificar conforme a lo que es verdadero, conforme a lo que da vida, que es verdad, que nos da valentía y que nos da victoria en cada momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y esta noche, si hay alguien aquí en casa que, ¿sabes qué? Esta noche escuché algo que está haciendo boom, boom en mi corazón. Esa palabra boom también es como un latido. Y ve, esta noche no quiero terminar sin antes darte oportunidad para esto, porque ve, te leí algo muy específico, que tú no puedes hacer nada de esto sin Cristo Jesús. Sin Él tú no puedes cambiar. Tú puedes intentar ser la mejor persona, el mejor esposo, esposa, hermano, hermana, trabajador, lo que tú quieras ser, intentar ser lo mejor, pero cuando es hecho en tus fuerzas te vas a cansar. Pero cuando lo haces en Cristo Jesús, hay resultados que no entiendes ni cómo suceden.